relativizó un caso de abuso sexual en un colegio. La verdad es que el rechazo vino incluso desde el propio Ministerio de Educación, que generaron las declaraciones del Ceremi de la cartera en el Biobío, Héctor Aguilera. Como les contaba, él relativizó una denuncia de abuso sexual al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano. La autoridad regional emitió las declaraciones en una entrevista con Radio RDI, donde indicó que se dice abuso sexual y la gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante se acercó a una menor y le hizo lo que dicen tocaciones. De inmediato el periodista, que yo lo felicito, de precisamente la radio que hacía mención RDI, le dice: ¿cómo usted puede ser capaz de relativizar un abuso sexual? Veamos y escúchelo usted mismo y después le contamos el desenlace de esta historia. El hecho que ocurrió en el Colegio La Asunción, si bien es cierto, se dice abuso sexual, la gente como que se imagina una situación altamente compleja. La situación que ocurrió fue que un estudiante, ¿cierto?, se acercó a una menor y le hizo, por decir lo que dicen, le hizo tocaciones. Bueno, pero eso, dentro de los establecimientos nacionales. ¿A usted no le parece grave eso, Ceremi? Perdóneme, pero no, ¿cómo va a relativizar la relevancia de una tocación de una adolescente, una niña de 10 años? Por favor. Lo que pasa que yo no le estoy bajando el perfil, lo que yo quiero decir es que eso es un abuso sexual, pues, Ceremi. Estas situaciones, efectivamente, hay que averiguarlas y no tenemos... las cámaras lamentablemente no captaron la situación. Nosotros hemos dicho todo tipo de situación que ocurra en los establecimientos educacionales, hay que llevar a cabo los protocolos que correspondan para determinar la veracidad concreta del hecho. La verdad es que la explicación que intenta entregar el Ceremi de Educación, a esta altura ex Ceremi de Educación de Biobío, ya que presentó su renuncia y esta renuncia fue aceptada, luego que los cuestionamientos vinieran desde el mismo Ministerio de Educación. O sea, la explicación que él intenta dar de que no grabaron los videos es de un nivel de absurdo que no se logra comprender. Claudio Rojas, por favor, ilumínanos en esta situación que es incomprensible cómo una autoridad que es Ceremi de Educación de una región pueda hablar una barbaridad de este tamaño. Sí, inténtame explicar lo inexplicable, un poquito lo que me están diciendo. Pero creo que lo entiendo al hombre en ciertas partes porque me imagino que no es abogado, me imagino que está vinculado al área de la educación. ¿Qué fue lo que él quiso decir? ¿Qué es lo que quiso decir tal vez? Cuando intentó decir que no era una situación como tan grave cuando todos se imaginan que era un abuso sexual, tal vez quiso decirlo no fue una violación. Él lo que tal vez tenía en su cabeza era de simplemente decir la niña no fue violada, sino que simplemente fue abusada. Y cuando el periodista lo contrainterroga y le pregunta ¿qué es un abuso? Sí, lo que pasa es que quería explicar. Yo creo que para allá intentaba llevar su cabecita al hombre, me imagino. Realmente es que no corresponde sé una autoridad de verdad, sobre todo en un gobierno que se dice ser feminista, que vaya tan en contra de precisamente los principios básicos. Estamos hablando de una menor de 10 años. Es absurda su argumentación, absurda, porque de verdad que él lo que hace es relativizar un abuso y decir que no tiene las cámaras. Sí. Basta con el testimonio de la víctima. Estamos hablando de una pequeñita que fue aparentemente abusada por un joven mayor del mismo establecimiento educacional. No corresponde que ninguna autoridad de alguna manera hable de esto. O sea, sinceramente, claramente todos los años han pasado y todos sabemos la diferencia que hay entre un abuso sexual y una violación. Yo creo que tú trataste de explicarlo, pero no se entiende. Fíjate que yo creo que él no, porque desde el punto de vista él después dice, no, es que esto eran simples tocaciones. Es que por eso te digo, después él intenta explicar que eran simples tocaciones. Entonces yo digo, este tipo no entiende lo que es el abuso sexual. Porque ¿no? Si después dice que lo que la niña simplemente vivió fueron tocaciones, yo digo, este personaje no sabe lo que es un abuso sexual entonces. De ahí deduzco que era un tema de ignorancia profundo y manifiesto. Ahora, ojo, el hecho que más grave para mí no es la ignorancia jurídica respecto a que todos podemos entenderle, tal vez nosotros lo marcamos muy bien la diferencia entre abusos sexuales propios, impropios y violaciones en temas de materia de delitos sexuales, porque todo el día estamos hablando de ello. Tal vez puedo entender que una persona no entienda cuál es la envergadura, cuál es el ámbito de aplicación jurídica de un abuso sexual. Pero sí, lo que me parece tremendamente grave en su grado de autoridad y que no tiene ninguna explicación alguna es el hecho que luego sí viene para mí una relativización, porque lo primero para mí parece que es mucha ignorancia, que es imperdonable, pero me parece mucha ignorancia. Luego de una relativización concreta que tiene que ver con la faz probatoria,
donde comienza a establecer una serie de dudas respecto del hecho denunciado. Y básicamente se enfoca en decir que no existiría ninguna prueba fehaciente que lo que la víctima declara sea cierto, que no habrían cámaras, que no habrían testigos, que no habría nada y que por lo tanto había que seguir un estricto protocolo. Entonces ahí yo sí entiendo que él lo que está pensando es que no le quiere creer a la víctima, que él no piensa que él piensa que la víctima fue, como se llama, está mintiendo. Y lo más grave aún, que me di cuenta que si pone el video completo, él después cuenta que esta niña de 5º año fue pasada por los diversos cursos y me imagino, no tengo la declaración completa, pero me imagino casi como preguntando de quién había visto algo. Y eso ya lo encontré que ya era la aberración. La revictimización de la revictimización. Yo lo encontré que era la estupidez más grande de la vida. Y la verdad que el individuo supiese o no supiese lo que era un abuso sexual, ya me pasó como a segundo o tercer plano pensando en lo que esa pobre niña vivió. Porque si realmente la pasearon curso por curso preguntando si alguien vio o sabía lo que si la niña decía era verdad, me parece que a ella se le fue de las manos. Es que ¿sabes lo que pasa, Claudio? Lo que me pasa a mí puntualmente es que lo repetimos una y otra vez. Una víctima de abuso sexual, sobre todo cuando es tan chiquitita, como la que está en cuestión en este momento, si le hacen pasar ese proceso, si el Ceremi de Educación de la región habla a ese nivel de barbaridades en la radio, es normalizar un abuso sexual. O sea, hemos avanzado como sociedad. O sea, esa pobre niña y las pobres víctimas que pueden haber pasado por algo así van a decir, mejor me quedo callada, no digo nada, porque se relativiza un abuso sexual. Entonces, de verdad es todo lo que hemos avanzado, una autoridad, un Ceremi de Educación. Hay protocolos frente a los abusos sexuales en los colegios. Hay directrices que son súper claras. Entonces, que desconozca esto me parece muy grave. Yo podría llegar a entender a un hijo de vecino que utiliza mal el lenguaje, que se confunde, que no entiende y que se equivoca al expresarse. Pero no lo puedo tolerar en la principal autoridad educacional de la región. En su región hubo un abuso a una menor por parte de un estudiante mayor de un colegio y él lo relativiza. En un gobierno que dice tener perspectiva de género. En donde los abusos deberían estar desterrados para siempre. Alguien se debe estar tomando la cabeza y se debe estar preguntando en el Ministerio de Educación o en el Ejecutivo quién nombró a esta persona acá. De hecho, desde el mismo Ministerio de Educación saltaron las primeras alarmas y condenaron lo que su representante en la región estaba haciendo. Veamos lo que dijo el subsecretario de Educación. Como Ministerio de Educación condenamos los dichos de nuestro Ceremi de Educación de la región del Biobío, pues somos parte de un gobierno feminista y creemos que no se puede relativizar una situación de abuso sexual en un establecimiento educacional. En esa dirección hemos recibido la renuncia del Ceremi de Educación de la región del Biobío y con el ministro Marco Antonio Ávila, y siendo coherentes con nuestros principios, hemos decidido aceptar su renuncia. Creemos que la transformación cultural es el único camino con el cual vamos a lograr erradicar este tipo de situaciones en el país. Y por lo tanto, comprometidos con dicho camino de transformación cultural, el Ministerio va a realizar acciones formativas para todas las autoridades desde el nivel nacional hasta el nivel provincial, puesto creemos que con ello nuestro Ministerio se hace cargo en parte de avanzar en estas problemáticas para erradicarlas definitivamente. Ahí estaba el subsecretario de Educación que reconoce que aceptan la renuncia de Héctor Aguilera como Ceremi de Educación de Biobío, y me parece que más que renuncia deberían haberle pedido el cargo, absolutamente. Debería haber sido despedido como corresponde, porque no puedes tener una máxima autoridad regional de educación que en una entrevista diga las barbaridades que dijo este señor. O sea, relativizar de esa manera un abuso sexual me parece que es una pésima señal. Sí. Pésima señal. Bien, Álvaro Migueles, el periodista, el conductor que estaba haciendo la entrevista, que de inmediato, como dice la Juli, se dio cuenta. Usted está relativizando lo que sucede y ahí empieza la explicación y las volteretas y las vueltas para allá, vueltas para acá. Es una situación que ha generado mucha polémica. Me parece bien la reacción, que se le pida la renuncia o que él renuncie, es lo que corresponde. Él está a cargo de velar por la seguridad de los estudiantes y las estudiantes de la región del Biobío. No puede simplemente relativizar una situación como esta. Es absolutamente condenable y él debiese manejar perfectamente el léxico hasta el cual hemos avanzado como país.